¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Por qué Jesús les dijo a los demonios que guardaran silencio sobre quién era Él? Más que cualquier otro escritor de los Evangelios, Marcos enfatiza un sentido de secreto sobre la identidad de Jesucristo. En el capítulo inicial, Marcos escribe, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Marcos capítulo 1 versículo 34. Jesús no solo ordenó a los demonios que se callaran, sino que también pidió silencio a las personas que había sanado. Marcos capítulo 1 versículo 44, capítulo 5 versículo 43, capítulo 7 versículo 36, Mateo capítulo 12 versículo 16, y advirtió a los discípulos que no le dijeran a nadie quién era Él. Marcos capítulo 8 versículo 30, capítulo 9 versículo 9. Los estudiosos de la Biblia sugieren que Marcos usó un tema de ocultación para moldear estratégicamente su evangelio en una revelación progresiva de la verdadera identidad de Jesucristo. El primer ejemplo de Jesús diciéndoles a los demonios que se callen ocurre en Marcos capítulo 1 versículos 23 al 26 cuando un hombre poseído por un espíritu maligno comienza a gritar en la sinagoga: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. El Santo de Dios. Jesús reprende al demonio y le ordena: cállate, y sal de él. Después de atormentar al hombre con violentas convulsiones, el espíritu maligno con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Las multitudes continuaron presionando para escuchar y ver a Jesús ministrar. Marcos observa más adelante, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les reprendía mucho para que no le descubriesen. Marcos capítulo 3 versículos 11 y 12. Existen varias razones posibles por las que Jesús silenció a los espíritus malignos para que no proclamaran quién era Él. El padre de la Iglesia del siglo IV, Atanasios, propuso que Jesús silenció a los demonios porque no deseaba que la verdad saliera de una boca inmunda. Ve referencia en el artículo por escrito: podía hablar por sí mismo. Él revelaría su identidad en su propio tiempo y manera. La misión de Cristo fue revelar al Padre. Él, que era el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1 versículo 3, no quería que la gente malinterpretara quién era Él y por qué había venido. No mucho después de que Jesús instruye a los demonios a que se callen, los maestros de la ley acusan a Jesús de estar poseído por un demonio y de expulsar a los malos espíritus por el poder de Satanás. Marcos capítulo 3 versículos 22 al 30. Esta ocasión fue una de las raras veces en las Escrituras cuando Jesús se defendió, preguntando a los escribas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Marcos capítulo 3 versículos 23 al 26, Nueva Traducción Viviente. Jesús explicó en Marcos capítulo 3 versículo 27 que se necesita a alguien más poderoso que Satanás para expulsar a Satanás. Al expulsar demonios y silenciarlos, Cristo probó que Él era el más poderoso con toda autoridad y dominio sobre demonios y espíritus. Deben obedecerle. Cuando Él ordena a un espíritu maligno que deje a alguien, debe irse. Cuando les dice a los demonios que guarden silencio acerca de su identidad, deben guardar silencio. Como creador de todas las cosas, Jesús supera a toda criatura en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Todas las cosas, incluidos los seres espirituales, son creadas por Jesús para sus propósitos y gloria. Por lo tanto, deben someterse a Él. El velo de la identidad de Cristo también tuvo mucho que ver con la preocupación por el tiempo. A medida que se difundían las noticias acerca de Él y las multitudes crecían, se hizo más difícil para Jesús ministrar a las personas. Marcos capítulo 1 versículos 44 y 45, capítulo 7 versículo 36, Mateo capítulo 9 versículos 30 y 31. También estaba el asunto de sus enemigos.
Jesús les dijo a los demonios que se callaran porque sabía que la revelación final de quién era él como Hijo de Dios lo conduciría a su muerte. Marcos capítulo 2 versículo 20, capítulo 8 versículo 31. Otro motivo para ocultar su identidad pudo haber sido, en parte, para evitar un levantamiento político violento al principio de su ministerio. Los judíos del primer siglo creían que su Mesías sería un poderoso líder militar además de un gobernante religioso. El poder y la autoridad de Cristo sobre los demonios probaron que el gobierno del reino de Dios había venido en Jesucristo. Sin embargo, en su primera venida, Jesús no había venido a la tierra como un rey triunfante sino como un siervo sufriente. Cristo establecería su ministerio y autoridad en sus propios términos y de acuerdo con el plan de Dios. No necesitaba el testimonio de los demonios. Declararía con su propia boca y demostraría con sus acciones la clase de Mesías que era. Nuestro Salvador revelaría la naturaleza exacta de su identidad en el momento adecuado, mientras vivía día tras día entre la gente, predicando, enseñando, sirviendo y, finalmente, entregando su vida en la cruz. Jesús ordenó a los demonios que se callaran y no permitió que los espíritus malignos hablaran sobre su identidad como el Hijo de Dios porque no permitiría que los demonios frustraran o distorsionaran los propósitos de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Mateo capítulo 26 versículo 39, Juan capítulo 4 versículo 34, capítulo 6 versículo 38, capítulo 14 versículo 31, Hebreos capítulo 10 versículo 9. Él fue totalmente obediente a esa misión, que exigía una revelación deliberada y cada vez mayor de su identidad divina. Cuando Cristo silenció los gritos inoportunos del demonio y las confesiones confusas, se estaba conformando al plan perfecto de su Padre. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.